Buenos días, jóvenes. Buen día, profe. Bien, vamos entonces a dar inicio. Buenos días a todos. Vamos entonces a dar inicio a nuestra sesión. Ya directamente nos vamos al pizarrón para continuar. Bueno, entonces vamos a ver algunos dos ejercicios más y pasamos a otro tema. Entonces estamos en movimiento curvilíneo en componentes rectangulares y vamos a reforzar un poquito más y ya pasamos a otro tipo de movimiento que es curvilíneo pero con otro tipo de coordenadas. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, siempre la gráfica nos ayuda mucho para interpretar. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí en un plano XY, nos dan una partícula la que se está moviendo a través de esta trayectoria, ¿verdad? Entonces aquí nos va diciendo que se mueve. Y su función de movimiento, de desplazamiento, nos dicen que es de punto 25x cuadrado. Entonces sabemos que y se modifica para cada x que cambiemos de lugar o de valor. Bueno, pero es un enunciado. Nos dicen que una partícula Creo que sí se atoró. Igual pensé que era mi cámara. ¿Se habrá dado cuenta que se desconectó? Creo que sí. Yo creo que no se dio cuenta. Yo creo que A lo mejor sí. no. No, porque estaba igual escribiendo. ¿Qué tal? Y siguen chinga explicando. Sí, una vez que se pone a explicar ya no. Así como la profe de comunicación. Si no se pone a revisar su le voy a Ajá. comentar. ¿Y si le mandas mensaje, Silvia? Sí, es lo que le voy a mandar mensaje. Oigan, hoy es cumpleaños de uno de los integrantes de Luz y Sonido, los Inge. Manuel, ¿no? Sí, hoy es su cumpleaños. Órale. Está tierno. Felicidades, felicidades Música. a mi camarada. Cosita. Luz y Vamos a Soso las Sonido Los mañanitas. Inges. Voy a comenzar la fiesta. DJ, pon ahí las mañanitas, por favor. Ahí van, ahí Échale. van. Sí, póngale sus mañanitas. Ahí va a quedar grabado en la clase las mañanitas. Sí, sí. Ey, sí, es cierto, están grabando.
En lo que regresa. Así es cierto. ¿Te apetece con Arránquense, mariachi? muchachos. Pero cante. Bravo. Bravo, esperamos otro pastel. Bravísimo. Oh, Bravo, felicidades. Oigan, el profe no contesta. No sé qué le pasa, creo Hoy que yo está creo que se le fue dictando el solito. internet. Ahora sí, ya está. Aprovechamos para la fiesta. Vamos allá bailando. la de 17 años, aunque no cumpla 17. Sus 15 dice. Sí. ¿Qué pasó con el profe? Nada. Creo que que no le llegan los mensajes o no sé, algo Sí, así sí. comentó Silvia que no le No, contesta. sí le llegó los mensajes y ¿Sí le llegan? sí, y le marqué, pero no me contestó. Qué raro. Ya le mandé Insiste. mensaje Digo, igual. Sí, sí, digo, a lo sí. mejor no se da cuenta. Sí, sí, sí. Es lo que digo, pues, porque estaba Tal vez no dictando. se ha dado Qué raro. cuenta, es lo más probable. Profesor,
Bien, ¿sí me escuchan? Joven. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, 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 lo profe. escuchamos. Sí. Así que una disculpa, hubo aquí una falla que la verdad me sacó de pronto y no había dado cuenta. Como tenía la pantalla así en mala dirección, donde estaba yo trabajando. Bueno, bien, creo que sí se ve clarito otra vez, ya me reconecté y iba en la parte pues que estaba yo explicando. No sé si hasta aquí en el enunciado lograron ver la primera, no sé en qué momento fue, Profe, pero bueno, se fue. lo planteamos. Apenas iba terminando la clase. Ujú, Estaba empezando bien, a escribir entonces está cuando todo. se fue, profe. ¿Pero cuándo fue? ¿En qué momento fue? Cuando estaba empezando a Sí, escribir, creo que profe. estaba empezando a escribir. Ah, No logramos copiar todavía. bueno, para que así, si están tomando la nota, porque van más o menos al ritmo mío. Bueno, allí, por ejemplo, creo que todavía lo vieron, todavía la parte del enunciado. Perdón. No, eso no. No, profe, ¿Ah? ni eso. No, profe. ¿Y eso? Ah, se cortó mucho antes, entonces. Bueno, entonces, si quieren tomar nota o bien explico, les doy un momentito de tiempo. Por ahí dice en esta parte que el enunciado dice que una partícula viaja a lo largo de una trayectoria parabólica, ¿verdad? Esta que tenemos aquí. Y luego nos dicen que su ecuación es y igual a 0.25x cuadrada. Hasta aquí estamos, entonces. Luego que en t, donde t está en segundos. Determinar la magnitud de la velocidad de aceleración en t igual a 2 segundos. Hasta aquí está el enunciado. ¿Verdad? Bueno, si están tomando la nota, les voy a dar un minutito ahí para que lo concluya. Bueno, entonces una vez que ya tenemos nuestro enunciado, pues decir entonces que y nos dan ya la función. Y luego observamos que x nos lo dieron en función del tiempo. De tal manera que y lo puedo reemplazar, porque esta x me lo dan allá, ya queda en función del tiempo. Entonces y también ya lo dejamos en función del tiempo, ya homogenizamos mediante ese parámetro t. Como me piden velocidad, ya sabemos que esta partícula pues tendrá una velocidad en x y una velocidad hacia y. Y la que me están pidiendo pues es esta, la b, ¿verdad? Muy bien. Para ello entonces es necesario calcular la bx, que consiste en derivar la coordenada x, y pues aquí expresaba que es derivar a esta x respecto del tiempo, lo cual nos dio un valor de 4 t, ya en metros por segundo. Aún queda en función del tiempo. By, pues igual, es derivar la coordenada y, que es igual a derivar esta t a la 4. Al derivarla sabemos que es 4 t al cubo, en metros por segundo, porque es velocidad. Ahora ya viene para la condición que nos dieron. Para cuando t igual a 2 segundos, bx, pues ya sustituimos aquí, 4 por 2 sería 8, ya quedó su valor. Para by, que tenemos aquí en función del tiempo, nos dicen que es para 2, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 4 serían los 32 metros por segundo. Bueno, como me piden esta velocidad, la total, entonces, pues sabemos que por Pitágoras sería el de 8 al cuadrado y el 32 al cuadrado, su raíz de x. Eso nos da entonces un valor de 33 metros
cada segundo. Entonces ya tenemos a lo que corresponde la primera parte, que es la velocidad. Bien, ahora pues nos vamos a la otra pregunta, que es la aceleración, veamos en sus direcciones correspondientes. Y entonces sabemos que es la aceleración en la dirección X, es derivar la velocidad en la función. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho? Aquí nos quedó Bx como 4. ¿Sí? Al derivarla, pues se va a volver 4 ya en su valor, ya un valor constante. Hasta ahí ya no va a depender del tiempo. Nos vamos por la otra componente allí, que consiste en derivar la velocidad en la dirección Y. Ajá. Al derivar esto, 4 por 3 sería igual a 12. 12, pero sería t cuadrado. Esto pues nos va a ser en metros por segundo al cuadrado. Ahora sí, la condición, ¿en qué tiempo? Cuando t igual a 2 segundos, entonces X pues ya no cambió, ya quedó en 4 metros por segundo al cuadrado. La que sí ahora todavía sigue en función del tiempo es la de allí. Bueno, entonces aquí sería 2 por 2 serían 4 por 12, serían entonces 48 metros por cada segundo al cuadrado. Como me piden la aceleración pues también tiene sus componentes en este tipo de movimientos. Entonces la aceleración total, pues ya sabemos que es 4 elevado al cuadrado, y 48 que le debo elevar al cuadrado. De modo que esto nos da un valor de 48.2. Serían metros por segundo al cuadrado. Entonces, tiene por un lado la velocidad y también la aceleración, obviamente con sus componentes pues distintas, porque una cosa es velocidad y otra cosa es aceleración sobre la misma partícula. Y allí concluye nuestro ejercicio, ya quedó contestado lo que allí nos pidieron. Bueno, vamos entonces, eso sería en el plan. ¿Qué vamos a hacer cuando algún movimiento sea en el espacio? Bueno, entonces es lo que vamos a ver ahorita este ejercicio siguiente. Voy a empezar por acá. Por si estén tomando la nota, mientras dibujo. Bueno, entonces vamos a ver. Tenemos X, Y hacia arriba Z. Entonces, espero no estoy tapando. Bien. Vamos a ver que esto es una superficie. Lo vamos a hacer así. Entonces ahí va. Más o menos. ¿No? Bueno, esta es una espiral en la realidad. Y tenemos que en alguna parte, por ejemplo, es una partícula. Vamos a ver. Y
ser algún pequeño vehículo, una partícula que va moviéndose en el espacio a lo largo de las tres dimensiones. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a esta parte. Vamos entonces al enunciado. Dice que la posición de una partícula, más bien bueno, en este caso es una caja, de una caja que se desliza hacia abajo por la trayectoria. Helicoidal. La describe bueno, voy a poner aquí, es un poquito larguita. Entonces este es un vector de posición que dice que es igual a 2 veces seno de 2t respecto de i, más 2 veces coseno de t, de 2, coseno de t, debe ser j. Aquí hay un error. 2 veces seno de... Voy a corregir aquí. Entonces, aquí es nada más 2 coseno de t, j. Y por último, menos 2t cuadrado en la dirección k. Entonces, ese es el vector de posición. Y pues se está moviendo en las unidades de pies. Bueno, entonces, estamos bien. Sí está grabando, es algo que... Muy bien. Bien, entonces, dicen que ¿dónde t está en segundos? En segundos. Y los argumentos seno y coseno están en radianes. Entonces, de determinar la velocidad y aceleración de la caja. Cuando es igual a 2 segundos también. Ese es el t. Bueno, entonces ya tenemos allí la gráfica, cómo se está moviendo. Entonces puede ser que pues empiece aquí su movimiento de este cuerpo. Vamos por acá, esta caja. Lo soltamos por acá. Bien. Entonces viene moviéndose en una especie de espiral. Vamos entonces. Sabemos que la velocidad, aquí ya tenemos R. La velocidad va a ser derivar precisamente a la posición que tiene. Entonces,
es un vector. Obviamente que por ejemplo, este R, ven que está en el espacio, es espacial. Lo vamos a completar para que lo ubiquemos. Este es R. Entonces, cuando le vamos dándoles valores con respecto al tiempo, pues va haciendo giros alrededor de esa espiral. Entonces bueno, quiere decir que R puede estar acercándose o creciendo o disminuyendo, depende de esta función. Profe, perdón, creo Sí. que se está desenfocando. Ajá, sí está un poco bajo, gracias. Ahorita lo corrijo. Para que vean bien a mejorarla. Y ya, no se compuso ahí todavía. Vamos a volver a. Creo que allí, ¿verdad? Se mejoró, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, seguimos. Me avisan, por favor, porque anda dando un poco de lata esto. Esperemos de que no suceda con mucha frecuencia. Entonces, ya vimos que es derivar el vector de posición R con respecto al tiempo. Bien. Ya haciendo las derivadas, o sea, derivando pues a 2 seno de 2t, sabemos que le estamos derivando respecto del tiempo. Entonces, 2t se vuelve 2 nada más aquí ya en el argumento. Entonces sería 2 por 2, se nos convierte en 4. El argumento se mantiene, perdón, no se mantiene, sino ahora la derivada, pero de la función. De la función seno es coseno del argumento, entonces, que en este caso es 2t. Y ya está la derivada respecto de la dirección phi. Luego tenemos que aquí es otra vez la derivada en este caso del argumento, que es nada más t, sería la unidad. Pero la derivada de coseno, entonces es menos seno. Entonces ahí aparece un signo menos. Y como era la unidad, pues se conserva 2, pero ahora es seno del argumento t. Eso sería respecto de j, su derivada. Y por último, aquí tenemos en k, pues, aquí es al cuadrado, corrijo aquí, para que nos dé lo que aquí, pues, bueno. Entonces era 2t al cuadrado en dirección k. Bien, aquí ya no hay un argumento, es derivar directamente. Entonces sería 2 por 2, sería 4t, sí, en la dirección k. Entonces, esto sería su vector, el vector velocidad. Muy bien, podemos ir de una vez contestando. Cuando t sea igual a 2 segundos, pues vamos a sustituir. Y la velocidad, entonces, es igual, el primer dato, que es 4, coseno de 2, pero me dicen que es 2, pero t en este caso vale 2 respecto de ahí. Ya está el primer término. Menos el 2 que ya tenemos allí, seno, pero aquí t vale 2. Y por último, sería menos 4 cuando t igual a 2, y esto sería respecto de k. Entonces ya esto lo vamos simplificando. Esto está dando en radianes. Creo que no lo dice el enunciado, pero está dando en radianes. O sea, d es igual a 4, vamos a ponerlo así, 4 coseno de 4, en este caso es 4 radianes. 4 radianes respecto de ahí, ¿sí? Para que podamos identificar bien los valores. Y sería 2 veces seno de 2 radianes. 2
radianes respecto de J. Aquí me faltó la J. Y menos, de aquí ya es 8, ya directamente 2 por 4 sería 8K. Y ahí tenemos esto. Bueno, esto, por ejemplo, 2 sería 4 radianes. 4 radianes, vamos, lo voy a poner más o menos por aquí. Lo voy a poner por acá. Entonces, 4 radianes, sabemos que un radian es igual por acá lo tengo, 57.29 grados. Quiere decir que es 4 radianes, por lo 4 radianes es multiplicarlo, ese dato por 4 veces. Estamos llevándolo a que es 229 grados. Bien. ¿Dónde se localiza y por qué los signos? Entonces, si medimos, estamos midiendo a partir de aquí hasta aquí, y ya tenemos los 229 grados. Aquí estamos en respecto de esa, digamos, el vector está colocado por acá. Bien, de tal manera que aquí sería 49, aproximadamente, hay algún decimal por ahí, ¿verdad? Entonces sería 49 grados, pero vean por dónde está el vector, en la parte negativa de nuestro cuadrante. Aquí estaría X, aquí estaría Y. Bien, el valor lo podemos obtener en este caso es la función coseno, ¿sí? 4 sería o podemos meter coseno de 229 grados y automáticamente les va a dar el signo al meterlo en su calculadora. Y la otra, lo que estoy haciendo aquí para ubicar el por qué, porque va a suceder que entonces la velocidad, ya una vez que hemos interpretado esto, resulta que es menos 2.61 en I, ¿sí? Si ya pusieron ese valor, bueno, aquí no lo tengo, es coseno es 0.41, les va a dar esto. Coseno de 229 grados, ¿sí? Les va a dar un valor menos 0.41, 59. Ese es multiplicado por 4, ¿sí? Entonces allí está, ya se convierte en 2.61, ¿verdad? ¿De dónde vino el signo? Por la ubicación que tiene, digamos, esa componente, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de radianes. En la otra componente dice que es menos 2 veces seno de 2 radianes. Aquí está, digamos, la componente de este vector mismo. La otra está apuntando hacia, dice menos, sí, así es, menos 2 veces seno de 2 radianes. Entonces aquí tenemos un valor, una componente de este vector en la dirección seno. Al hacer la misma operación que hicimos con este mismo ángulo, entonces nos va a dar, al multiplicar ese 2 por lo que me resulta aquí de seno de los 4, en este caso son 2 radianes, ¿sí? Muy bien, el ángulo, de tal manera que esto nos va a dar 1.82, el valor ya de J, ya al hacer la misma operación como hicimos allá, pero aquí ya es la función seno. Y por último, pues ya no cambia nada, ya queda como 8K, y ese es nuestro vector, en este caso está hablado serían pies por segundo, ese es su vector velocidad.
Si queremos su magnitud, en este caso estamos hablando de, me hace falta colocarle su flechita. ¿Por qué? Porque hasta aquí son vectores. Este vector está en sus componentes I, J y K, que son los vectores unitarios, que se conocen así como vectores unitarios. Bien, eso sería entonces su resultado de la velocidad cuando t es igual a 2 segundos. Bueno, aprovechando aquí lo voy a borrar arriba para estar más cómodo. Nos vamos ahora a la otra pregunta, o la otra, sí, la aceleración. Bueno, entonces tenemos que la aceleración lo vamos a obtener, o sea, el vector aceleración, derivando el vector velocidad. Entonces es volver a derivar, y entonces esto se nos convierte a siguiente vector, menos 8 seno de 2t respecto de i. ¿Sí? Estamos derivando la función que tenemos aquí nuevamente, aquí, es decir, el vector velocidad que es este. ¿Sí? Bien, aquí quedó, es el que volvemos a derivar. Aquí derivo otra vez, 2 por 2 se vuelve 8, ¿sí? Pero la función ahora es, la función de coseno, derivada de coseno es menos c. Y entonces vuelve otra vez a tener ese signo. Bien, menos el 2 coseno de t j. Entonces estamos derivando ahora esta de aquí, ¿verdad? Entonces esto al derivar es el 1, por eso vuelve a quedar 2, ¿no? Muy bien. Y menos, aquí otra vez teníamos 4t, pero entonces aquí al derivar respecto de t ya nos quedó nada más 4. Y entonces ya tenemos el vector aceleración de sus componentes. Y nuevamente, cuando tenemos un t de 2, o nos dijeron que para 2, ¿cuánto es esto? ¿O cuál es su vector? Volvemos a hacer lo mismo. Aquí tomamos de referencia los ángulos y se van interpretando de acuerdo a su posición. Entonces, cuando t igual a 2, pues ya esto se va a convertir en 6.05 respecto de i, ¿sí? Estamos tomando aquí igual que hicimos aquí con la velocidad 2t, en este caso es 2, se vuelve 4, igual, así como lo ubicamos en la velocidad, más y multiplicado por ese factor que nos da, estamos obteniendo, además de los signos, ¿sí? Entonces, seno de 2t en 2 sería los valores de 4 radianes. Entonces, por eso aquí hay un cambio de signo, pues, como hay menos y teníamos menos aquí, ¿sí? Entonces, por eso ya vuelve a pasar a ser positivo la componente i. Más aquí al hacer las operaciones de la función, pues, punto 833 nos va a dar en la dirección de j. Y menos 4, que ya no cambia, ya no depende del tiempo, y se conserva. Entonces ahí tenemos el vector aceleración, aplicando lo mismo que había mencionado. Bueno, si quiero sacar su magnitud, pues sería el cuadrado de más el cuadrado de y más el cuadrado de Y ya de allí, esa sería su magnitud. Cosa que, bueno, por el momento nada más lo podemos dejar como una función vectorial, ¿verdad? Bien, pero vamos ahora más que al calcular estos valores, pues ya lo podemos, pero más es dónde lo voy a ubicar. Bueno, vamos entonces aquí en las 3 dimensiones. Si este es X, este es Y,
y Z. Bueno, en una parte de la trayectoria sería cuestión ya de hacer un dibujo a escala y todo eso, y espacial además. Pero bueno, estamos trabajando en una trayectoria como esta, que es como en realidad es una espiral, y en ella está ubicada el vector velocidad. Por ejemplo, vamos a suponer que tomamos este punto y allí colocamos la velocidad, obviamente, desde cualquier tiempo. Bien, observamos entonces que aquí está nuestro eje paralelo a X, ¿verdad? Y allí tiene una componente en ese punto de menos, voy a ponerle otro color para que nos ayude a identificarlo. Bueno, entonces aquí la componente B tiene un valor negativo en I. Quiere decir que su componente en I está avanzando para allá. ¿Sí? Esto es lo que podríamos llamar como BX. ¿Sí? Luego, en Y vemos que está en esta dirección, sin embargo, está como un valor negativo, significa que está para acá, su BY. ¿Mm? Bien, y luego observamos que menos 8, o sea, podemos trazar estos dos vectores aquí, este otro de aquí, y ya estamos en ese punto, ¿verdad? Con estas dos componentes. Luego, aquí vemos que en Z, en la dirección Z, está bajando una cantidad que es menos 8. ¿Mm? Entonces, quiere decir que el vector velocidad trazado desde aquí, pues se fue a la dimensión hacia atrás. Por eso como que distorsiona un poquito, ¿sabes? Porque lo que está en el espacio lo estamos dibujando en el plano. Entonces está un vector aquí con sus tres componentes. Avanza hacia la izquierda, avanza hacia atrás y luego avanza hacia abajo. Entonces, aquí es donde se me dificulta un poco. Este vector B está en el espacio. ¿Sí? Que acabo de indicar aquí, porque se fueron las partes negativas. ¿Sí? Eso sería trazándolo, este vector tal como está. Bien, o lo podemos, pues a lo mejor lo hubiera movido quizá mismo, por ejemplo, aquí. Entonces, está pues, si fuera allí donde sucede lo que acabo de dibujar, aquí sería esto, aquí estaríamos hablando de esto, y aquí estaría, digamos, si fuera este dato que tengo aquí. Entonces tiene esas componentes, este sería el vector B en sus tres componentes, BX, BY y BZ hacia abajo, ¿verdad? Bueno, eso sería lo que es la velocidad. De la misma manera podemos trazar el vector aceleración. Entonces, si por ejemplo agarramos una escala más grande, y hacemos aquí es positivo, negativo nada más. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos X, hacia arriba sería Y, y más para allá, bueno. Resulta de que en X, en Y, estaríamos hablando a lo mejor de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego en J, pues es muy pequeñito, pero vamos a suponer que por ahí nos diera. Entonces aquí estaría ya en el plano, pero ¿qué me hace? Me falta dibujar ¿verdad? Entonces, allí ya estaríamos trazando el vector de aceleración. Lo voy a hacer respecto a un punto que a lo mejor lo tomé por acá, no sé. Y allí está entonces, que está de rojo es nuestro vector de aceleración, trazado con estas componentes. Por eso aquí este tipo de componentes son rectangulares, pero como ya estamos en el espacio, nos conviene usar los componentes I, J, K.
que eso nos permite visualizar con más facilidad la ubicación y cómo se está comportando el movimiento de un cuerpo según la trayectoria en la que estemos trabajando. Entonces, en el plano, pues, se veía bastante sencillo su trazo. Aquí ya tenemos que aprender a trabajar un tanto en la tercera dimensión. Bueno, más adelante este tema, que en realidad esto es lo que se llama ya las coordenadas de tipo cilíndricas. Lo vamos a volver a abordar para que pues nos quede un poquito más claro de cómo de dónde provienen estas ecuaciones. Quizá un poquito nos adelantamos un poquito porque estamos usando este tipo digamos, de coordenadas que son rectangulares, pero como está en el espacio tendríamos que recurrir a las coordenadas cilíndricas. Entonces, bien, sería por si por ahí aparezca un problema de este tipo, ¿cómo lo vamos a resolver? Cuando es de tipo espacial, o llevamos al espacio algún problema en coordenadas rectangulares, que es el tema que empezamos a abordar. Bueno, entonces allí tienen algunos ejercicios más relacionados con lo que es las componentes rectangulares. Vamos a regresar ahora a otro o a abordar otro tema que es complementario con esto, que son las componentes, movimiento curvilíneo en componentes normal y tangencial. Profe, perdón. Adelante, escucho. Entonces, I, J y K, ¿cómo pertenecen a X, Y y Z? Ahorita explico. Qué bueno, a tiempo me preguntaste. Gracias. Sí, a lo mejor lo han visto, pero no sea, tal vez no están muy familiarizados. Vean, hay se llaman vectores cartesianos. Estos vectores, que se llaman cartesianos. Entonces, tenemos que un sistema coordenado, que son los que estamos usando siempre. Entonces, tenemos X y Y, Z. De tal manera que esos vectores unitarios cartesianos, en este caso, unitarios son los que valen, obviamente, 1. ¿Sí? Entonces, alojamos sobre el eje X el vector unitario Y. O sea, la magnitud de ese vector unitario Y va a ser igual al de J, igual de K. ¿Sí? Todos, su magnitud es 1. Y lo estamos alojando paralelamente a los ejes coordenados X y Y, que es lo que acabo de hacer en el ejercicio que acabamos de resolver. Y aquí estaría alojado el vector unitario K. Entonces, vectores, en este caso cartesianos, vamos a suponer que aquí, por ejemplo, B, cuando está en un vector cartesiano, le llamamos BXY, así en general. BY sería BY en J, y la velocidad en Z en la dirección K. Allí le llamamos un vector cartesiano, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, lo que acabamos de resolver y acabo de borrar, teníamos que la velocidad, por ejemplo, tiene una componente en este sentido, y estaba acompañado de un vector unitario que era Y. Es decir, aquí hay un vector unitario Y, ¿sí? Y ya de allí había un factor, o hay un factor, por ejemplo, en el caso que acabamos de resolver, ¿sí? Y respecto a la velocidad, ahorita que tengo aquí el dato, nos quedó, por ejemplo, menos 2.61. Si ustedes, nos quedó menos 2.61, pero ya Y dice aquí, ¿verdad? Quiere decir que hay 2.61 veces este vector Y sobre esa dirección.
¿verdad? Es decir, aquí, como fue negativo, por eso está apuntando allá, pero originalmente así es como lo... Entonces, estos son los vectores cartesianos en general. Y, por ejemplo, I, J y K son vectores unitarios cartesianos. Eso es. ¿Para qué nos ayuda? Esto los usamos generalmente cuando ya un problema de cualquier origen esté en el espacio. Entonces esto nos va a llevar a unas soluciones más sencillas. ¿Por qué? Porque, como les decía hace un ratito, esta R yo no lo puedo trazar sus ángulos cuando esté, porque está en el espacio. Entonces, por ejemplo, yo no puedo medir, por ejemplo, aquí en X, generalmente en Y se llama el ángulo beta. Generalmente respecto a X, generalmente está alfa. Y respecto de Z, está el ángulo gamma. Pero, por ejemplo, aquí como es un problema del espacio, estos ángulos yo no los puedo medir, traer un transportador y decir, ah, sí, efectivamente mide 60 grados o 120. No lo puedo medir directamente, pero sí lo puedo calcular y lo puedo representar. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacían, ¿de dónde salió? Bueno, esto es un tipo de vectores que se llaman vectores cartesianos y que son una herramienta que nos ayuda a simplificar los problemas espaciales, ¿verdad? Entonces, así es como digamos, es una herramienta, pues, que nos ayuda a simplificar las operaciones de manera vectorial, ¿verdad? Bueno, entonces esa, digamos, es la explicación de dónde salió y cómo se fue abordando ese tipo de componentes. Entonces, esta sería su interpretación ya explicada. El 2.61i quiere decir que hay un valor unitario, como dijimos que vale 1, cada uno de ellos. Quiere decir que aquí hay un vectorcito i, luego hay otro vectorcito i, otro vectorcito i, y una parte proporcional de i, eso menos 2.61 i, entonces sería i, el otro i, y un i.61i, más el otro .61i. Sumaditos todos me están dando 2.61i. Lo mismo sucede en la dirección J, la dirección en K. Bueno, espero que esa explicación les ayude a interpretar, a lo mejor en estática, bueno, sí lo van a ver todavía, o no sé si en geometría analítica que estén llevando, posiblemente por ahí se aborden los vectores cartesianos. Y si no en estática, por ahí se vuelve a ver de una manera más aplicativa, pero se vuelve a ver. Bueno, entonces pasemos pues el tema que les había comentado de otro tipo de análisis que se llama en componentes normal y tangencial. Entonces vamos a continuar con el movimiento curvilíneo, pero ahora es en componentes normal y tangencial. Bien, entonces vamos a verla para que tenga la asistencia. Sí, mira. Vamos a ver dónde estamos. Aquí está. Aquí sí me da la opción. Está. Directo. Y nos vamos a la base de datos.
Bien. Bueno, entonces continúo. Creo que sí sigue bien la imagen. Vamos a el por qué se aborda este tipo de movimiento. Vamos a ponerlo desde una anotación. Entonces, que cuando se conoce, la trayectoria, conocemos la trayectoria a lo largo a la cual viaja una partícula es decir, ya ven que casi siempre ponemos una gráfica o una función y eso me permite lo que dice aquí, conocer la trayectoria. Profe, está desenfocado. Ah, sí, desenfoco otra vez, voy a corregir. Sí, por acá está. Configuración, nos vamos a ir. Ahí está, creo que ya corrigió. Muy bien. Entonces les decía, pues, de cuando conocemos la trayectoria a lo largo a la cual viaja una partícula, entonces, a menudo, conviene describir, nos conviene describir el movimiento por medio de ejes, por medio de determinados ejes coordenados, que son N, vamos a llamar N y T. Estos ejes son los cuales actúan de manera normal y tangencial. Bueno, entonces ahí ya tenemos el tipo de, pues eso es respectivamente. Y en el instante considerado y en un instante considerado tienen su origen entonces están localizados o localiza la partícula. Entonces es la partícula. Bueno, entonces tenemos generalmente estas los usamos en el plano, este tipo de movimiento. Si ya es en el espacio, generalmente estas ya no son tan eficaces, entonces ya pasamos a las coordenadas cilíndricas. Bueno, por ejemplo, aquí se trata pues de una trayectoria, como estamos en movimiento curvilíneo, por ejemplo, como esta. Es una curva, como la que estoy indicando. Bueno,
Localizamos entonces allí cualquier cuerpo, en este caso, que es una partícula. Vamos a suponer que la localizamos, por ejemplo, aquí. Ahí está ubicada. Bien, lo que acabamos de... Aquí, obviamente, que hay una referencia, que va a ser nuestro origen. Luego, siguiendo más o menos. ¿Sí? Entonces, este es un desplazamiento, es una S, que me va ubicando dónde va la partícula y cómo está su comportamiento. Bueno, de tal manera que ya llegamos hasta donde se encuentra la partícula, y aquí sale un vector, y en ese mismo punto hay otro vector. ¿Sí? Bueno, de tal manera que estos son perpendiculares entre sí. Entonces, aquí hay digamos que aquí también hay un vector que acompaña esa tangente. Aquí hay una trayectoria, o sea, una tangente ¿a quién? A la trayectoria, en este caso a la curva. Aquí entonces hay un vector que le estamos llamando UDT. ¿Por qué? Porque es tangente a la trayectoria, está tocando apenas un punto. Y de manera perpendicular, aquí hay un vector unitario que le podemos llamar normal. ¿Normal a quién? A la tangente o al vector unitario tangencial. Quiere decir entonces que hay una línea que le podemos llamar la N, la normal, y que va a llegar hasta un punto de referencia que le podemos llamar, por ejemplo, O'. Entonces ahí tenemos ya una configuración de cómo va por ejemplo, esta figura me está representando posición, ¿sí?, de esta partícula. Si sale de aquí, en qué posición se encuentra en determinado tiempo, obviamente. Bueno, entonces esa sería su representación de este tipo de usando coordenadas. Y vamos a hacer algunas apreciaciones. Entonces aquí es movimiento plano, como ya les explicaba. Entonces estamos en el caso del plano. Ahí es muy eficiente este tipo de análisis. Vamos a ir ilustrando algunas anotaciones. Obviamente que hay mucho más que sustenta toda la descripción, pero vamos a irlo ahora sí simplificando un poco. Primero, pues hay que considerar la partícula, esa partícula, vamos a hablar de esto, a llamarle A para referirnos a quién. Entonces, de la partícula, de la figura, de esta figura que estamos llamándole A, sobre la cual se desplaza, como acabo yo de expresarlo, en un plano. Entonces está desplazándose en un plano, para que quede identificado y no pensarse que esta es una trayectoria en el espacio. Entonces, a lo largo de una curva, fija. ¿Por qué? Porque no tenemos que identificarla bien y sobre esa trabajar. Si no es fija, pues estaríamos ahora sí divagando entre un lugar y otro, y eso no sería posible. Entonces tiene que ser una condición de que debe ser fija. Bien, en un instante, ¿qué va a suceder? Entonces, en el instante que demos o dado, está en una posición S. ¿Sí? Está en posición S, que es la que ya expresé aquí, ¿verdad? Entonces, lo vamos ahora sí cada vez vislumbrando todo eso, de manera que lo entendamos bien.
que está medida siempre con una referencia. O sea, medida respecto a quién, respecto al punto O. ¿Sí? Entonces, todo eso, dibujarlo es muy sencillo. Es lo que ya hice aquí, rapidito. Pero luego la descripción, esa es la que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? ¿Para qué? Para que no tengamos dificultades más adelante y podamos describir, aparte de tener un resultado, siempre la descripción de lo que está sucediendo. Porque el número sin tener una interpretación correcta de lo que está pasando, pues de verdad no sirve. Es decir, me dio 2, me dio 20, pero ¿eso qué me representa? Bueno, eso es lo que estamos haciendo ahorita, pues un poco la nota. Bien, luego tenemos que ver que en el instante, considerado, ya a la hora que hicimos este bosquejo, entonces quiere decir que algo tuvimos que hacer, ¿verdad? Entonces, considerado el origen, coincide con la ubicación, con esa ubicación de la partícula, es también una condición. Bien, y luego vemos ya, pues ya me está representando, lo dije, pero hay que afianzarlo bien. Entonces, por ejemplo, tenemos que el que le llamamos eje T es, ya lo dije, pero lo estamos reafirmando. Dice que es tangente. ¿Tangente a quién? A la curva. En el punto. Entonces, en este caso, elegimos este punto. ¿Sí? Y es positivo. Entonces, ahí sería positivo en la S, y esta es creciente. Caso contrario, pues va a ser obviamente negativo. Bueno, entonces, por ejemplo, allí tenemos, aquí ya apareció un UDT. Bueno, se puso así, pero hay que reafirmarlo. Entonces, por ejemplo, vamos a designar o designemos esa dirección. Lo que está representado entonces con el vector, pues en este caso le estamos llamando UDT, que es un vector que me está dando dirección en esa posición. También no es nada más de cambiarlo por cambiarlo. Por ejemplo, aquí, esta es una regla muy importante. Dice que solo puede haber una opción única. Una opción única para el eje normal. Entonces es la otra componente, ¿verdad? No puedo estar cambiando y seguir diciendo que es la misma normal, sino que conforme este vector, al irse moviendo la partícula, se lo va a hacer en esta trayectoria. Entonces, este vector tiene que ir cambiando y por lo tanto la normal también tiene que ir cambiando. Entonces, dice que solo puede haber una opción única para el eje normal, ya que geométricamente
la curva está formada por una serie de segmentos. Esa es la realidad. Entonces, una serie de segmentos. De arco diferenciales. Entonces, arco que son diferenciales y que les llamamos DS. Bueno, eso lo vamos a representar. Voy a borrar esta parte. Entonces aquí tenemos otra curva como esta. Voy a dibujar, o la misma si fuera pues posible que lo hagamos escaneado. Bueno, entonces por ejemplo aquí, pues a lo mejor en esta parte tenemos radios que se llaman radios de curvatura, más o menos aquí. Bueno, vamos a ver si lo voy a dibujar. Entonces, este radio de curvatura que le llamamos ρ y ρ, se supone que son iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad aquí es una DS. Es decir, que acabo de dibujar es como si ese pedacito lo amplificamos. La realidad es digamos, esta línea punteada. Aquí pues hay un ángulo, digamos, ese O' que tengo aquí, que está un poquito borradita, aquí lo llevamos, es ¿verdad? Entonces sabemos que esta es diferencial de S, pero es tan pequeñito que prácticamente estamos diciendo que digamos, ρ, y es el mismo ρ. ¿Sí? Aquí no se alarga, pues no sé, sino que es el mismo. Es lo que hemos dibujado aquí, ¿verdad? Ya amplificado. Entonces, la curva cada vez, conforme la vamos cerrando estas diferenciales de S, ρ con ρ, cada vez los vamos viendo que son efectivamente iguales. ¿Sí? Bien, y como se va moviendo, la partícula se está moviendo a través de la trayectoria, ahí es donde lo que dice la nota. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, también es ρ y otro, pero no es el mismo que tengo antes. Si, por ejemplo, aquí se dan cuenta, es un tramo un poco, digamos, más recto. Tiene curva, pero muy suave. Aquí, por ejemplo, vemos que entra una zona de curvatura un poco más, ahora sí, redundando, con mayor curva, ¿sí? La realidad, digamos, es esta. Sin embargo, podemos ahora, en forma de puntitos, digamos, DS es la curva que está siguiendo realmente la partícula. Sin embargo, esto es tan pequeñito que tiende a ser una recta. Y por eso estamos diciendo que ρ y ρ es hasta lo mismo que tenemos aquí. Bien. Y aquí está nuestro O', que es el que... Aquí también sería ese O' que tenemos aquí. Está bien. Ahora voy a modificar un poquito la curva para que se note por qué. Por ejemplo, ahora en la curva vamos a suponer que toma digamos, modifica pues su trayectoria. En lugar de seguirse para acá, pues ya agarró hacia, y con una tendencia a como bajar, digamos. Si observan aquí,
la curva va, Rho va siempre de un punto O el punto O siempre busca hacia el centro, como buscando un centro de esta parte circular. Quiere decir que aquí ya no puedo trazar en este tramo un Rho así o estos grados, estas curvaturas o estos radios de curvatura, no los puedo trazar aquí porque no cumpliría con esa condición. Entonces aquí lo que va a suceder es que lo voy a medir ahora a partir de aquí. ¿Sí? Pero siempre vean que esta línea que estoy aquí indicando está dentro de la curva, podríamos decirla, llamarle así. Y entonces sigue siendo Rho y sigue siendo Rho. Ahora nuestro punto que tenemos aquí, O', ya lo tenemos en este otro lado, ¿verdad? Y así lo seguimos infinitamente la trayectoria y vamos a encontrar un número infinito de valores o de curvas distintas o grados de curvatura, lo que le llamamos Rho. Vamos a ver, que van cambiando. Entonces, si la curva es muy abierta, vamos a tener siempre radios muy grandes. Si la curva es medianamente, no muy abierta, pero tampoco muy cerrada, es, digamos, gradual, vamos a tener Rho distintos que en esta zona. Si esta fuera una curva muy cerrada, entonces vamos a tener Rho sumamente cortos, ¿verdad? Es decir, hagamos de cuenta que sin duda ustedes alguna vez ya trazaron. Por ejemplo, ¿qué hago para trazar un círculo? Pues agarro un compás, ¿verdad? Ese compás, o sea, estas puntillas, uno que es el que lo coloco ahí como mi soporte, punto fijo, y luego aquí, ¿qué es lo que tenemos? El radio, ¿verdad? Obviamente que digamos, es la abertura más bien. Y el radio, o sea, depende de este punto que lo pongo generalmente vertical, ¿sí? Aquí lo fijo el compás y abro, ¿verdad? Y luego, ¿qué hace? Una curva. En este caso va a ser circular. Pero no es lo mismo el grado de curvatura, por ejemplo, de aquí, de este círculo, que es más pequeño, que es más pequeño que ¿verdad? Aquí es mucho más cerrada la curva. Aquí ya viene siendo un poco más abierta, ¿verdad? Y así podemos seguir y seguir haciendo muchos círculos, de tal manera que vamos a tener una tendencia como esta, ¿verdad? Cada vez casi se va a ir perdiendo por ejemplo, la Tierra, ¿sí? Sabemos que es curva. Sin embargo, si observamos, por ejemplo, 10 kilómetros, 15 kilómetros, difícilmente tomamos o percibimos ese grado, esa curvatura. Pero ya si, por ejemplo, medimos 100 o 200 kilómetros, sin duda ya va a ser, digamos, entre esta y esta, pues ya vamos a tener un pequeño grado, una curvatura. Pero antes, así, digamos, en un tramo muy pequeñito, en realidad casi no lo percibimos. Bueno, algo está pasando con esto, algo similar, ¿verdad? Bueno, entonces, seguimos con las interpretaciones para que nos quede bien claro de dónde está saliendo. Otra observación que podemos anotar, nos dice que cada segmento que le estamos llamando diferencial de S, está formado por el arco de un círculo, lo que acabo de explicar, ¿no? Con un radio de curvatura Rho.
Entonces, eso es lo que... Entonces, este es el famoso RO, que ya lo tenemos dibujado aquí. Era falta, pues ahora sí, anotarlo. Entonces, para que no se les olvide, esta es la letra griega, que se llama RO. Y tiene un centro de curvatura. El centro de curvatura que estamos llamando O' en este caso. Bueno, ahí vamos describiendo pues qué está pasando para denotar bien sus nombres y de qué estamos hablando y cómo se comporta. Por eso es importante que lo vayamos desglosando quizá a través de estas notas. Bien, podemos observar lo siguiente, que el eje que tenemos que se llama normal, que ya se explicaba aquí, que lo denotamos por esta N minúscula, y ya lo explicaba hace un momento, es perpendicular, que esta debe ser perpendicular, pero ¿a quién? Al eje T. Entonces quiere decir que aquí hay 90 grados, ¿verdad? Al haber perpendicularidad. Con un sentido, positivo, entonces tendrá un sentido positivo cuando está dirigido hacia el centro de la curva. Entonces esto nos está respaldando para que cuando estemos haciendo los cálculos sepamos por qué se le da positivo, por qué le debemos dar negativo. Esto, pues, aquí estamos en la figura A, aquí le podemos llamar, entonces aquí, vean, podemos referirnos a la figura A, que es lo que está allá. Bien. Entonces también, en esta dirección, le estamos llamando, que ya es positiva, la cual siempre está, esta estará siempre en el lado cóncavo. Eso, ahí está. Ya llegamos a lo que estaba yo explicando hace un ratito. El lado cóncavo de la curva. Y está también, y está designada por el vector que llamamos UDN. UDN, ahí está. Entonces, por eso les explicaba hace un ratito. Siempre vamos a ir buscando que sea el lado cóncavo y hacia adentro. Vamos a medir entonces el radio de curvatura, en este caso el radio ρ. ¿Sí? Bien, vamos a ver otra notación. Entonces, ahora sí, el plano, estamos en un movimiento plano. Entonces, este plano que contiene los ejes, uno que es N y el otro es T. Aquí generamos el plano. Se conoce como, también es
importante. ¿Qué nombre tiene? Se conoce como plano abrazador en algunos textos, o también se va a referir a lo mismo si encuentran con este otro que se llama un osculante. Tiene los dos nombres. Vamos a completar esta ya. Y osculante, y en este caso está fijo. Aquí en el plano de movimiento. Bueno, entonces hasta allí estamos en una descripción que es sumamente importante. Bien, vamos entonces, ya tenemos una descripción, cómo se está moviendo, por qué le llamamos radio de curvatura, y una descripción bastante general. Bueno, entonces allí, ¿qué es lo que generalmente nos va a interesar? Lo de siempre que nos preguntan casi en todos los ejercicios. Lo primero que vamos a tener que buscar, la ubicación, el por dónde se encuentra. Entonces ya estamos hablando de todo esto me sirvió para describir la posición y sus elementos para determinarla. Aparte ahora nos interesa lo que se llama la velocidad. ¿Sí? Entonces, sobre lo mismo, tenemos que describir o identificar cómo vamos a o cómo se sucede la velocidad. Entonces, como la partícula, como esta partícula que estemos analizando se mueve, entonces se mueve ¿en dónde? Entonces, S es una función, como lo hemos visto siempre, que partimos de S. Entonces, va a suceder el desplazamiento ¿durante qué? Durante un tiempo, en función entonces del tiempo. Entonces, se mueve en función del tiempo a lo largo de esa trayectoria. ¿Y qué va a suceder? Que hay un vector, ahorita lo voy a empezar de una vez, o vamos a dibujar de una vez. Voy a quitar esto ya. Entonces vamos a hacer una trayectoria para entender ahorita lo que estamos describiendo. Vamos a suponer ahora que nuestra trayectoria es esta, ¿verdad? Bien. ¿Dónde vamos a dibujar y luego terminar con las anotaciones para que lo vayan relacionando? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que la partícula puede ir en ese punto. Ya quedamos que aquí hay aquí este es el vector B que siempre va a ser tangente a la trayectoria. Está identificado aquí con un tramo muy pequeño. Entonces, este es ρ, y ρ como se explicó ahí abajo. Y nuestro punto de referencia que es O'. Entonces ahí tenemos, digamos, esta es mi velocidad, vector velocidad, dibujado, ¿verdad? Bueno, entonces sigue moviéndose, como se dijo aquí, a través de esta trayectoria S, ¿verdad? Pero va tomando distintas velocidades, o bien puede ser de tipo constante. Entonces ahí la primera notación que depende del tiempo. Ahora, la dirección de B, la dirección del vector B de la partícula
de esta partícula siempre es tangente, lo que siempre ya se ha anotado. Entonces siempre va a ser tangente. Ya quedó. ¿A quién? A la trayectoria. Eso ya no se nos debe olvidar. ¿Ya? Luego, ¿qué me interesa de la velocidad? Su magnitud. Siempre nos preguntan. Vamos a ver aquí. ¿Cuál es su magnitud? Siempre sale esa pregunta. Magnitud. Entonces, su magnitud, ¿cómo lo voy a obtener? Lo voy a obtener, o sea, se determina por la derivada, que ya lo sabemos, pero más vale, con respecto ¿a quién? Al tiempo generalmente. Ahí está. El tiempo de la función de la trayectoria. Entonces ahí está ya descrito. ¿De quién? Pues ese sabemos que el cambio va a ser respecto del tiempo. Entonces generamos esta función y es decir, entonces que vamos a hacer una derivada. Muy bien. B sabemos que es igual a la derivada de desplazamiento respecto del tiempo. Y entonces eso nos lleva al siguiente modelo, que la velocidad en forma vectorial es igual a su magnitud de esa velocidad por ese vector que me da dirección. Entonces aquí, bien, aquí le podemos agregar o hacer otra gráfica. Aquí sería ese famoso U de t que acabamos de escribir. Bien, de manera escalar, esto sería vectorial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es un escalar por un vector. Pero si ya lo veo como su magnitud de esa velocidad también es de manera escalar, es igual a la primera derivada de ese. Esto es ya en forma escalar. Y aquí es en forma vectorial que finalmente nos conducen a la solución pues buscada. Bueno, por allí vamos a concluir, ya nada más sería de definir la aceleración y ya estaríamos en condiciones de poder aplicar este tipo de componentes normal y tangencial para el análisis de los de movimiento curvilíneo. Bueno, vamos a concluir el día de hoy con con este avance y nos vamos a ver en el siguiente. ¿Así adelante? En la fórmula de velocidad es igual a velocidad por U, y U dice abajo. Ajá, Perdón. así es. U de, qué bueno que me preguntaste. Voy a para que no se vaya a confundir la nomenclatura. Sí es U de T. Aquí me faltó velocidad. Aquí es donde sí, porque es un vector unitario, corrijo, y qué bueno que a tiempo. Es U de T, que es que dibujé aquí, relacionando con la velocidad. Sí, muy bien, y gracias, ¿no? Porque estaba quedando otra vez como duplicar. Ahí ya se quedó. Perdón, profe, ¿U de T? Este es U de T, es una T minúscula esta. ¿Sí? Esta también, nada más que tal vez lo vean muy pequeñita. Es una T minúscula, en ambos casos. Para que quede consistente en la gráfica y la ecuación. Bueno, entonces el día de hoy vamos a concluir con estas deducciones y ya la otra pues vamos a
también a la